Shabbat Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy hablaremos de Parashá Beshalach, porción que vamos a ver desde el capítulo 13-17 hasta el 17-16 de este libro de Shemot o de Éxodo, en el cual vamos a hablar de diferentes temas. Acá vamos a encontrar la famosa historia del cruce del Mar Rojo, va a estar el cántico de Moisés, las aguas amargas de Mara, el maná, cuando llueve las codornices, y va a terminar de igual forma con la guerra con Amalek y esta victoria del pueblo de Israel. Y bueno, en esta porción es una de las más nutridas, de las que más tiene escritos, es una de las porciones más importantes que hay para todo lo que es la creencia del monoteísmo, para todo lo que es el judaísmo. De hecho, aún en nuestros dichos en español tenemos cosas como el parteaguas, cuando hay cosas o sucesos importantes en nuestras vidas, hablando precisamente de esta porción, que se abrió el Mar Rojo, que hay un parteaguas para un cambio radical en una situación. Y justamente de esta porción es donde hay más escritos, más interpretaciones y donde hay muchos más secretos. En esta porción es de donde salen los 72 nombres de Dios, esta famosa interpretación de los 72 nombres, de estas 72 acciones o manifestaciones del poder divino, están justamente decodificadas en estos versículos, en el cruce del mar. A partir del capítulo 14 en adelante podemos ver cómo desde el hebreo se puede traducir estos 72 nombres y bueno, las interpretaciones que dicen cuál es la columna izquierda, cuál es la derecha, cuál es la columna central, dónde se manifiestan los nombres, y todo esto es justamente dentro de esta porción, y es una porción muy, muy nutrida. Justamente por lo que dice acá el texto, físicamente lo que sucede es la liberación, pero también de forma alegórica y anecdótica, como les había mencionado anteriormente, podemos ver esto como un cambio en nuestra vida, o también podemos hacer un símil de cómo es la llegada a este mundo de los seres humanos y cómo salimos también, porque acá estamos hablando de que llegaron a Egipto las almas y también cómo salen las almas. Todo lo que sabemos de interpretación de lo que es la resurrección y las reencarnaciones es justamente sacado de las interpretaciones místicas que hay en estos textos. Y adicional a eso, podemos entender que hay unos enlaces impresionantes a partir de este texto a otras interpretaciones o a otros momentos históricos, como lo que sucede con el libro de Esther, cuando se da este decreto de poder destruir al pueblo judío, y que en Esther 9:1 va a decir: pero se cambió. De los que nos querían hacer mal, ahora vamos a dominar sobre aquellos que nos odiaron, que nos iban a hacer daño. Y es precisamente porque al final de esta porción habla de Amalek, y sabemos que en Esther habla de esos descendientes, que era Amán, Mardoqueo y todos estos personajes que tenemos allí en el libro de Esther, muy asociados con lo que es esta guerra con Amalek. Y bueno, y la guerra histórica. Y bueno, justamente, ¿qué podríamos reflexionar para este Shabbat, para este momento? Y es precisamente que hay una guerra que lamentablemente lleva más de 3 meses, que lleva todo este tiempo a partir de esto que sucedió el 7 de octubre del año 2023, con el ataque terrorista en tierra de Israel, contra población no solamente israelí, sino con población que había de todo el mundo allí. Y es justamente que estamos hablando de la guerra de Amalek, de esta guerra de querer destruir a todo un pueblo, de querer eliminar al pueblo judío que por siglos, y por misma elección de Kadosh Baruj Hu, de la fuente, del eterno, como le quieras decir, los ha elegido para ser guardianes de los secretos a través de estos mismos textos que estudiamos, que decodificamos. Y es justamente ese contraste en si hay división o hay unidad, en si estamos siendo perseguidos para destrucción o para una victoria. Y depende cómo tú veas las cosas, depende de la perspectiva. Si aquí vemos, hay una división de las aguas, pero hay una unidad del pueblo de Israel cruzando. Si lo vemos en Génesis, en la creación, decimos que el Señor hizo separación de las aguas y después puso tierra firme. La tierra es para unir los cielos, no para separarlos.
Y el Señor puso allí y hizo una separación, hizo la tierra seca. En esta porción hace lo mismo. Hace que haya aguas a un lado, aguas al otro, y permanece la separación de esta tierra seca. Arqueológicamente podemos ver que hay un paso no tan profundo en esta parte del cruce que se hizo, que posteriormente Salomón, para que no tuviéramos mayores discusiones arqueológicas posteriores, colocó unos pilares señalando el punto exacto del cruce. Pero más allá de que sea un cruce natural, de que sea una parte menos profunda y físicamente lo que sucedió, lo que podemos ver espiritualmente o en una esfera un poco más elevada es que cuando nosotros permitimos que la creación misma sea creada en nosotros y que participamos en la creación, porque recordemos que fue un acontecimiento, oraron a Dios y Dios les dijo, no me digan nada, marchen. Entonces ellos avanzan y cuando avanzan el mar se abre. Hay una acción de parte del ser humano que genera una reacción en el mundo celestial, en todo lo que es la realidad, y que como seres humanos afectamos todas las capas de nuestras acciones. Todo es afectado y por eso el ser humano es tan importante. Por eso nos enseñan unas normas de convivencia, por eso nos dan unas normas para hacer para que así como si abajo es arriba, así como si en la tierra es en el cielo, lo que antes en la tierra será atado en el cielo, y todas estas analogías es precisamente porque hay una acción-reacción con el ser humano. Y esto genera una acción de intervención divina donde se plasma un espacio para que puedan pasar el pueblo de Israel en lo seco. Y dice que permanece, no solamente que se partieron las aguas, sino que permanecieron separadas para que pasaran allí. Y esto es salvación, hay una acción de salvación. Pero ¿qué sucede con los egipcios? Los egipcios veían la oscuridad de la columna de fuego que alumbraba a los israelitas, ven en este caso muerte en las aguas cuando tratan de cruzar, que de hecho hay ruedas de Faraón y todo esto arqueológicamente hablando. Pero lo más importante aquí es cuando pasan al otro lado, cuando van al otro lugar y el Señor hace la promesa de no voy a volver a traerles enfermedades como a los egipcios. Y acá también hay dos cosas. O lo que tenemos es para darnos victoria, como más adelante el Mesías dice, y a este hombre le sucedió esto para mostrar la gloria de Dios, no pecó él ni sus padres, hablando de aquel ciego que él cura, sino que realmente era lo que le sucedió para manifestación de algo más poderoso, que necesitaba esa alma en particular. Sin embargo, lo que vemos para unos, que es destrucción, para los que ya pasamos el mar, para los que pasamos el Yansuf, para los que estamos al otro lado, tenemos dos opciones en la vida, y es lo que me gustaría reflexionar el día de hoy. Tenemos dos opciones, oramos o cantamos. Cuando estábamos angustiados, oramos, pedimos a Dios y Dios nos dijo, actúen, hagan algo y respondo, y hacemos esto. Cuando ya estamos en el otro lado de la situación, cantamos y entendemos las lindas palabras que dice Santiago cuando dice el que esté triste, ore, y el que esté alegre, cante. Hablando también de los temas de sanación. Cuando estás pasando por un proceso, claramente no es el momento más feliz, estamos orando, estamos más pendientes, hacemos cualquier cosa para poder superar, no vimos nada en la medicina tradicional, entonces fuimos a la medicina occidental más moderna, volvimos a utilizar productos naturales, usamos yoga, meditamos, oramos, hicimos de todo. Cuando ya estamos sanos, cuando ya no tenemos una aflicción en nuestra alma, en nuestro espíritu, cuando ya estamos al otro lado de ese problema que ya solucionamos, que vimos una luz al final del túnel, en ese momento no podemos hacer nada más que cantar y estar alegres. Entonces sí hay que cambiar un poco la actitud, pero ¿qué sucedió inmediatamente después de esto? Las aguas de Mara, unas aguas amargas que tuvieron que ser endulzadas con madera. Secreto que claramente va a estar asociado con Mashiach, que es uno de los nombres que vamos a ver aquí decodificados. Pero también vemos que el Señor trae el pan del cielo. No obstante, la comodidad hace que ellos pidan algo, que fueron las codornices, que ya no les trajeron tanto bienestar. A unos y a otros no, depende de qué tan exagerado fue destruir con la bendición, porque, ok, quieren carne, se les da carne, pero cuando tienes algo, ¿qué tan desmedido eres? Porque tener dinero no es malo, tener alguna comodidad no es mala, tener un abuso con poco, con mucho, de algo que has recibido de la vida, eso te va a causar problemas, y en este caso les causó esta indigestión a las personas en el desierto por comer de más. Pero después de eso salimos a victorias un poco más grandes, en este caso la lucha contra Amalek. Y así es la vida, es un cambio, es una elevación, es pasar de un proceso de hacer nuestra misión en esta vida, posteriormente a esta vida
haremos otro tipo de misiones. O estando en esta, tenemos muchos cruces del Mar Rojo. Pasamos de una situación donde oramos y cantamos, oramos y cantamos, oramos y cantamos, pero siempre entendiendo que de nuestra parte debe haber una acción. Debemos ir un poco más allá. Y sí, podemos meditar los nombres de Dios, podemos meditar estas 72 palabras que se decodifican, pero esto también tiene que impactar en nuestra vida natural. ¿Qué hacemos el día a día con esas palabras que el Señor nos da y con las batallas que el Señor nos da? Se cambian las cosas. En el libro de Esther hay un decreto de destrucción, se cambia a un decreto de nos podemos defender y tenemos el derecho divino de defender nuestra vida y ganarla. Así como lo que está pasando el día de hoy, que la ONU todo el tiempo indicó que estaba en contra de Israel. Ya en los últimos días, cuando grabo este video, se pronuncia diciendo: Israel, por favor, defiéndanos del terrorismo mundial. Sin embargo, siga tomando medidas para no afectar a los civiles. Es nuestro derecho, es el cambiar las cosas. De hecho, este Shabbat se conoce como el Shabbat en contra del miedo, para vencer el miedo, para vencer los temores. Así que no tengamos temor. Da el primer paso hacia donde Dios quiere que vayas a cantar. Da el primer paso y cruza el mar que está al frente tuyo, que va a haber una separación que te va a unir. Se va a separar las aguas para que tengamos unidad. Y así, entre todos, nos daremos sanidad. Si hay alguno de ustedes enfermo, pidan que se ore por él y habrá una respuesta de parte de Dios. Estos son los secretos, esto es el avanzar en la vida, esto es el llegar y hacer un proceso para nosotros, pero no quedarnos con los egipcios, sino quedarnos con aquello que está mucho más adelante, que es seguir el camino que debemos recorrer. No podemos quedarnos en Egipto, no podemos permitir querer volver, sino que el proceso del desierto, en adelante lo vamos a ver, y hay un anhelo por volver, pero siempre debemos avanzar hacia la tierra prometida. Así que seguimos en camino, unidos, todos nosotros. Shabbat Shalom.